Como vimos en la clase anterior, podemos manejar los contrastes de la imagen al modificar la luminosidad de la luz principal y de los rellenos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ser precisos con la medición? Para eso existen los fotómetros, que son unos aparatos que sirven, son estos dispositivos que sirven para medir la cantidad de la luz que tiene una escena. Básicamente existen dos tipos de fotómetros. Por un lado, los fotómetros de luz incidente y por otro lado, los fotómetros de luz reflejada. La diferencia entre ambos es que los fotómetros de luz incidente miden la luz que llega al objeto y los de luz reflejada, la luz que rebota del objeto y va hacia la cámara. Es una diferencia importante a tener en cuenta. Si bien ambos tipos de fotógrafos son precisos y sirven para medir la luz, los fotómetros de luz reflejada tienden a tener cierta trampa. Al medir la luz que rebota sobre un objeto hay que prestar atención a las características que tiene el objeto. Pongamos en caso que estamos fotometreando un objeto muy oscuro, la luz que va a reflejar va a ser poca, por lo tanto el fotómetro va a interpretar que es una escena de poca luz y va a indicarnos hacer una exposición que no va a ser la correcta. Si por el contrario fotometreáramos el mismo objeto con un fotómetro de luz incidente, que es este que está acá, al medir la luz que llega real y no la que el objeto nos devuelve, la exposición que nos va a sugerir el fotómetro va a ser la correcta y no va a estar condicionada por el color o por la oscuridad del objeto. Todas las cámaras modernas están provistas por fotómetro de luz reflejada, que miden la luz que nos devuelve el objeto. Y esta información nos va a proponer un par de valores, de diafragma y de velocidad. Ahora bien, ¿qué es lo que mide y qué información es la que nos da el fotómetro? Los fotómetros están calibrados para medir la luz correcta para exponer lo que se llama gris medio. ¿Qué es el gris medio? Es una superficie que devuelve un 18% de la luz que le llega. El fotómetro mide la luz que le llega y le da al fotógrafo un par de valores de exposición a determinada sensibilidad. Para dejar mucho más en claro todo esto del gris medio, el gris 18%, etcétera, etcétera, les voy a dar un ejemplo. Vamos a trabajar con los fotómetros de luz reflejada, que son los que tienden a darnos pares de valores equivocados. Para que el fotómetro de luz reflejada nos dé pares de valores siempre correctos, el mundo tendría que estar pintado de un color gris medio, que es un gris que nos devuelva el 18%. Pero como eso no sucede, en el mundo real nos encontramos con escenas más claras o más oscuras. Vamos a poner un ejemplo más claro. Supongamos que estamos en la nieve y tenemos a un modelo y lo estamos fotografiando. Al no ser un gris 18% y ser una imagen blanca de la nieve, nos va a devolver una información y nos va a hacer que va a darnos la sensación, al fotómetro le va a dar la sensación de que esa escena tiene mucha más luz. Por lo tanto, cuando nosotros pongamos el par de valores exactos que nos da el fotómetro de la cámara, la nieve, en vez de verla blanca, vamos a terminarla viendo gris. O sea, vamos a terminar viendo una situación más oscura. Por el contrario, en una situación de noche, donde nosotros tenemos un modelo con un fondo muy oscuro, ¿qué es lo que va a suceder? La cámara va a tomar esa situación oscura, negra, como si fuese un gris 18%, nosotros vamos a tomar la foto con esos pares de valores y esos negros, en vez de venirnos negros intensos, nos van a venir como grises arratonados. Vamos a sobreexponer la foto. Por lo tanto, en ciertas situaciones donde tengamos situaciones de mucha luz o de objetos muy claros y de objetos muy oscuros, lo que nosotros vamos a tener que hacer es compensar al fotómetro de la cámara. Bueno, todo esto que estuvimos charlando es para luz natural. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos medir los flashes? Vamos a tener que usar este fotómetro que es de luz incidente. Los fotómetros de las cámaras, salvo las cámaras que vienen con TTL, pero ya es otra cosa, no miden luz de flash. ¿Cómo se miden los flashes? Se apuntan hacia el flash, se hace un destello apretando el botón y eso nos va a dar exactamente la potencia a la que estamos teniendo el flash. Si quisiéramos hacer el ejercicio que mostramos, por ejemplo, en la clase anterior y queremos medir una luz principal, vamos a suponer que fotometreamos el flash y para una velocidad de 125 nos da un diafragma de 5.6 utilizando un ISO 100. Vamos ahora, por ejemplo, a pensar en una segunda luz, la de relleno. ¿Qué significa una luz de relleno? Como bien dijimos antes, tenemos una luz principal y una luz que nos termina de rellenar las sombras de la luz principal. Claramente, la luz principal es la que está más fuerte, la luz de relleno es la que está más suave. Más o menos, y como les dije antes, esto es una cuestión de experimentar, nosotros tenemos que pensar que una luz de relleno tiene que estar siempre medio punto de diafragma por debajo de la luz principal. Si queremos que sea más oscura, puede ser un punto, puede ser 2 puntos. Cuanto más puntos debajo de la luz principal esté la luz de relleno, más oscura van a ser las sombras. Por ejemplo, en el caso del set que estamos armando, nosotros estamos trabajando con una luz que me está dando una velocidad de 60,56 y la luz de relleno, que es la de este lado, me está dando para la misma velocidad 60,
me está dando 4. O sea, tengo un punto menos, un diafragma menos en la luz de relleno que en la luz principal. Bueno, les voy a dar un pequeño tip a los fotógrafos más jóvenes que quizás no están familiarizados con este tipo de fotómetros y sí están acostumbrados a usar el fotómetro de la cámara. La verdad que hoy en día no es necesario invertir en un fotómetro de estos porque las cámaras digitales nos permiten hacer todas las fotos que querramos e ir corrigiendo según lo que vamos viendo en la pantalla de la cámara. Pero lo que sí les propongo es que existen un montón de aplicaciones para celulares, para Android y para iPhone, donde simulan este tipo de fotómetros y por ahí pueden jugar un rato y ver cómo es cambiar los pares de valores, etcétera, etcétera.